Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta sexta conversación. Bienvenido Dino, buenas noches. Buenas noches. Les habla Gustavo Dorado, ambos somos hermanos, miembros de la Iglesia de Lomas de Zamora, y estamos contentos de poder compartir con ustedes estas conversaciones tan importantes y tan interesantes. Vamos a iniciar la conversación de esta noche leyendo un pasaje de la Biblia, ¿no? Es nuestro motivo, nuestro móvil para este programa es centrarnos en la Biblia, así que no podía ser de otra forma. Yo los invito a que busquen allí en sus Biblias, en el libro del profeta Isaías, el capítulo 66 y el versículo 23. Yo voy a leer de la versión de la Biblia de Jerusalén. Puede ser que les suene un poco distinto a lo que ustedes van a leer, pero elegí esta versión porque es muy interesante la forma como se expresa y tiene que ver con lo que nosotros vamos a conversar durante los minutos que vienen adelante. Así que Isaías capítulo 66, versículo 23, dice: Así pues, de luna nueva en luna nueva, y de sábado en sábado, vendrá todo el mundo a posternarse ante mí, dice Yahvé. Con estas palabras, nuevamente les damos la bienvenida a todos ustedes y los invitamos a iniciar esta conversación con una oración. Oremos. Buen Padre que estás en el cielo, gracias por este hermoso día. Estoy hablando del sábado, el día sábado que tú has preparado desde la fundación del mundo para que nos encontremos contigo y que va a permanecer por la eternidad de acuerdo al pasaje que acabamos de leer en el libro del profeta Isaías. Que podamos, Señor, disfrutar de este momento, que podamos darle el sentido correcto, que podamos encontrarnos contigo y que podamos reconocerte como nuestro Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe en el estudio de tu palabra durante estos minutos que tenemos por delante. Te lo pedimos humildemente y te lo agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, conocen, esta es la sexta entrega que tenemos, con lo cual la mecánica de trabajo que tenemos nosotros la conocen. Gustavo Dorado, Dino Rosso. La mecánica del programa es: conversamos a la luz de la Biblia, ¿no es cierto? Como único elemento para poder conversar, vamos a utilizar la Biblia en el símbolo, en la idea de la sola escritura, ¿sí? Así es. Y eso nos va a dar la luz que corresponde a la palabra de Dios, ¿no? Tenemos una línea de contacto que es el 11 22 52 55 67. Lo repito nuevamente: 11 22 52 55 y 67. En este momento estamos en vivo haciendo la emisión del programa. Sería bueno que aquellos que quieran comunicarse con nosotros puedan hacer un mensaje de texto a este número que es el celular, y podemos conversar, digamos, abiertamente con otras personas que están escuchando del otro lado. Cada vez el programa tiene más adherentes, así que es bueno tener un intercambio, porque esto es una charla entre Gustavo y yo que compartimos con ustedes, pero que también sería bueno que ustedes puedan compartir con nosotros sus ideas. Interactuar con nosotros. Exactamente. Sí, esperamos que así sea. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos venido hablando en las reuniones, en las conversaciones anteriores, ¿no? Básicamente hemos hablado acerca de la forma como Dios se ha revelado al hombre. Y a propósito de esto, yo quiero comentar que Dios se ha visto en la necesidad de revelarse al hombre porque el hombre se distanció de él, perdió el conocimiento de Dios. Entonces fue necesario, Dino, que Dios se revelara nuevamente al hombre. ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo hizo a través de la naturaleza, a través de las cosas creadas, ¿no? Contemplando las cosas creadas, estamos invitados a pensar que hay alguien detrás de todo esto, de todas estas maravillas, más allá de que el pecado ha causado un daño y estrago terrible en la creación de Dios, todavía es maravillosa, ¿no? Pero además de eso se reveló
a través de hombres inspirados por el Espíritu Santo que dejaron registro en lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios, como la Biblia, ¿no? Dios se revela de forma más explícita a través de las Escrituras. Y tenemos la revelación perfecta de Dios, que es la persona de Cristo, ¿no? El Salvador, que hace 2000 años fue el Hijo de Dios encarnado en un ser humano, se hizo hombre, dice la palabra. Pablo dice que se hizo hombre. El evangelista Juan dice, Jesús dice que Dios lo dio al mundo. Cuando dice lo dio, lo dio en el sentido más amplio, incluyendo su humanidad. Lo hizo, nos dio un hombre. Nos dio un hombre. Justamente. ¿No? Y en ese hombre que da para buscarnos, porque en realidad somos incapaces de buscar a Dios. Pablo dice, parafraseando los Salmos, no hay quien busca a Dios, no hay quien quiera hacerlo, todos se descarriaron. Son palabras que Pablo, digamos, saca del contexto de Salmos, y es verdad. Entonces Dios, a partir de la palabra, se revela, ¿no es cierto? Se da a conocer, se muestra, para venir a buscarnos, para rescatarnos de ese problema que tenemos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de toda su deidad, ¿sí? La palabra deidad, que es la que nosotros miramos un poquito más, que es la que aparece 2 veces en la Biblia, la palabra Trinidad no aparece, si bien no está mal decirlo, no va a ser pecado decir la palabra Trinidad, pero no revela, digamos, el símbolo o la significancia, la esencia completa de Dios. Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios Padre, que fue digamos, que es el origen de todo. El Dios Hijo, que ese Cristo, el ejecutor, ¿no es cierto?, que crea y se crea para Él, y por Él se han hecho las cosas, como dice Juan. Y el Consolador, del Espíritu Santo, que fue delegada esa responsabilidad, que lo saca a Cristo de la tumba y queda con nosotros como Consolador hasta su segunda venida, en el cual venga a buscarnos después de un montón de cosas. Bueno, hoy vamos a ver el origen de todas esas cosas que estamos viendo, ¿no es cierto? La máxima expresión que habla la Biblia sobre lo que es la palabra deidad, dice en Colosenses 2:9, que dice de esta manera: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es un versículo muy fuerte, tiene mucha connotación, y ahí marca que Dios está puesto en todo sentido, en toda orientación hacia nosotros. Sí, sí, el título de la conversación de esta noche y de la próxima conversación es el gran conflicto cósmico. La Biblia es esencialmente la revelación de Dios, la autorrevelación de Dios a los hombres. Y ese es el tema central de la Biblia. Pero tiene otros temas. Y uno de los más importantes, si no el más importante después de Dios como tema, por decirlo de una forma, es el del conflicto, ¿no? Decíamos que Dios se vio en la necesidad de revelarse a los seres humanos, ¿no? Esa circunstancia en la que Dios necesita buscar una forma extraordinaria de revelarse a los hombres, es en parte la explicación de algo, de un suceso muy importante en el universo, que es el gran conflicto. El gran conflicto entre el bien y el mal. En la conversación de esta noche vamos a introducirnos en este tema, vamos a ver los orígenes, vamos a ver algunas cosas históricas, vamos a ver los ejes centrales de este conflicto. Esto no es una historia, esto no es ficción, esto es realidad. Esto es realidad, ¿no? Es la realidad que vive la humanidad diariamente, sin darse cuenta, ¿no? O entendiéndola, mirándola, dando una lectura equivocada, ¿no? Nosotros formamos parte de este conflicto, somos parte central de este conflicto, somos actores importantes de este conflicto. Y por eso es importante que nosotros lo veamos, lo entendamos, lo descubramos,
que nos demos cuenta. Hay muchas cosas que se explican, Dino. Hay muchas inquietudes de la humanidad, preguntas que la humanidad se hace, que solo tienen una respuesta viéndola desde el conflicto universal. Entonces, lo que hoy vamos a hacer es conversar acerca de esto. Perfecto. ¿No? Justamente en eso, la esencia del gran conflicto que explicaba Gustavo, que tiene un origen que no es en el Edén, digámoslo de esa manera, porque lo que viene justamente ahora que vamos a explicar es eso, no viene del Edén, viene de antes. Y el gran conflicto no se genera acá. Increíblemente, por la mística que tiene esto, muchas personas piensan que porque Eva tomó un fruto, se produjo el pecado, y esto viene de mucho antes. Desenmarañar y entender el gran conflicto revela y abre muchas puertas en el entendimiento de la palabra de Dios. Hay libros que están velados, que parecen velados. ¿Cómo se llama? Jeremías, los profetas, Isaías, Apocalipsis mismo y Daniel, ¿es cierto? Que recién ahora comenzó a tener protagonismo no hace muchos años atrás, ahora un siglo y pico atrás, comienzan a tener entendimiento a partir de la llave del gran conflicto. Ahora vamos a ver un poquito, si ustedes tienen una Biblia, sería muy bueno poder repasar esto, porque es donde se generan estas cosas. Isaías capítulo 14, el capítulo se llama Escarnio contra el rey de Babilonia. Ese escarnio contra el rey de Babilonia, habla bastante extenso, es el capítulo, podemos hablar varias cosas, pero hay 4 versículos centrales, 3 versículos centrales, que son entre el 12 y el 14, que no hablan del rey de Babilonia. Lo toman como una figura, pero en realidad, cuando dice versículos de 12 al 14, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Sabemos muy bien que ninguno de los reyes de Babilonia, ni siquiera Nabucodonosor, fue al cielo, ¿sí? Y se llamaba lucero, ¿sí? Tampoco era semejante al Altísimo o intentó serlo. Él se creía Dios porque todos los reyes se creían dioses. Pero en realidad, él no cayó del cielo, como dice el primer versículo. Esta parte revela lo que sucede en el gran conflicto, en el origen del gran conflicto. Un Satanás, que era el lucero de la mañana, se transmuta a un Satanás, ¿no es cierto? Desde esta parte, porque quiere ser semejante a Dios. Quiere buscar un lugar de preeminencia y competir con Dios. Y de esta manera comienza este gran conflicto que es explicado después también dentro de otro libro, también de otro profeta, como el libro del profeta Ezequiel, en el cual hay dedicados al rey de Tiro 3 capítulos, desde el 26 hasta el 28. Así que probablemente ustedes en los 2 capítulos anteriores no encuentren el título, ¿cierto?, en sus Biblias. Lo van a encontrar a partir de la profecía del rey de Tiro del 26. Pero vamos a leer del 28, que son pocos versículos, y dan una luz mayor también sobre este tema. Vamos a leer algunos versículos. Dice: Hijo de hombre, ha dicho Jehová Señor, tú eras el sello de la perfección. Esto, ¿quién podía ser? Si el rey de Tiro podía ser el sello de la perfección. No, habla de un ser creado, que había sido creado perfecto, sin pecado, sin nada. Sin embargo, dice: lleno de sabiduría y acabado en hermosura. No sabemos si la estética del rey de Tiro era así, pero acá dice que este ser que había creado Dios era lleno de hermosura. En el Edén y en el huerto de Dios estuviste. El rey de Tiro no estuvo en el huerto del Edén, así que estos versículos están dedicados a otra parte de la creación. Dice: en Edén, el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y habla de una serie de piedras, y en el versículo 14 dice: tú, querubín grande y protector, te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste. Al ser querubín, tenía presencia directa con Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los querubines tenían ángeles con 6 alas, y
estaban cerca para servir a Dios. Ministraban en la Ministraban presencia misma de en la Dios. presencia misma de Dios, con lo cual este ser lleno de hermosura, el lucero, era muy especial, tenía una preeminencia y era perfecto. Por eso estaba en la presencia de Dios. El versículo 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea que había sido creado dentro de la perfección, lleno de hermosura, estaba ministrando en la presencia de Dios y de golpe aparece la maldad de este ser creado. El versículo 17, que es el otro que yo quería tomar, dice: yo te arrojé por tierra. Entonces ahí acá vemos otra de las llaves importantes. No quedó en el cielo el pecado. No quedó en el cielo el pecado. Ya no hubo lugar para el pecado en el cielo. Entonces fue arrojado a tierra. Él y sus ángeles. Fue expulsado del Fue cielo. expulsado del cielo, ¿cierto? De la presencia de Dios. De la presencia misma de Dios. Y lo dice de otra manera cuando habla Apocalipsis. Vamos a leer 3 versículos solamente del libro de Apocalipsis, capítulo 12. Son 3 capítulos centrales de Apocalipsis, 12, 13 y 14, que hablan de los mismos temas en formas diferentes, ¿sí? Con otros enfoques. Dice el versículo 4: en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y las arrojó a tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz. Acá muestra 2 espacios diferentes de tiempo. Primero, cuando Satanás es arrojado a la tierra, y después, un ejército de ángeles. Exactamente, y después la presencia de la mujer, que significaba la iglesia, que venía el Mesías a rescatar lo que se había perdido. El versículo 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban contra el dragón y sus ángeles. O sea que Miguel, que es la figura, es el título del Cristo que nosotros conocemos, de Jesús, como rango de batalla, en la función de general, estaba batallando en el cielo contra Satanás y los seguidores de Satanás, aquellos que habían descreído del poder de Dios. Y el versículo 8 dice: pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y el versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto nos da estos pasajes, hay más pasajes. Sí, ahora lo va a comentar Gustavo, pero estos pasajes, Gustavo, nos revelan el origen del universo, del pecado. Nosotros no sabemos el origen ni podemos explicar el pecado, porque si podemos explicar el pecado, nos estaremos dándole una razón, dándole una explicación, y justificaríamos el pecado. El pecado no es injustificable, nosotros no tenemos idea por qué se originó. De seres perfectos, como también fue Adán y Eva, que pecaron siendo hechos perfectos. Que estaba permanentemente en la presencia de Dios, también pecó y se halló en él maldad, siendo que estaba ministrando en la presencia de Dios y por otro lado había sido creado para ese fin. Lo que no entendemos es por qué, pero sí podemos entender, y esto es una llave muy importante, que al producirse el pecado en el cielo y expulsarlo a la tierra, esta nueva creación que estaba haciendo Cristo acá, suceden un montón de cosas. Y ahí comienza la historia del hombre. Nosotros no podemos tomar la historia del hombre en pecado desde en la tierra misma, sino tenemos que integrarla con un contexto anterior que no sucede acá. Sería buenísimo que tomen nota de estos versículos, porque estos versículos son los que dan una llave importante para poder descubrir y abrir todas las puertas que vienen atrás de esto. Vos tenías una vista, ¿no es cierto?, también sobre este tema. Sí, sí, antes de avanzar un poquito más, quisiera resaltar algunas partes de la lectura que vos hiciste, de los pasajes que vos hiciste. En primer lugar, lo que estabas comentando, lo que relata la Biblia, es un fuera de la tierra. Fuera de la tierra y fuera de nuestro tiempo.
No hay muchos detalles en realidad acerca de eso, más de lo que estamos leyendo y alguno otro, que están ahí solamente no para explicarnos qué fue lo que pasó, sino para decirnos qué pasó. ¿Qué pasó O exactamente? sea, que existió un conflicto. Existió un conflicto. Otro punto importante es el pecado, ¿no? Tal vez podríamos dedicar una conversación a hablar acerca del pecado. Porque la palabra pecado tiene un peso importante sobre nuestra conciencia, ¿no? Sobre nuestro entendimiento, sobre todo cuando nosotros tenemos alguna afinidad religiosa, alguna, ¿no? Y entonces la palabra, incluso para aquellos que no quieren saber nada de la Biblia, de la verdad, de la religión, la palabra pecado, les toca de cerca porque, bueno, hay reacciones distintas, ¿no? Pero reaccionan, todas las personas, que crédulas o no, religiosas o no, reaccionan de alguna forma frente a la palabra, al concepto pecado. Lo que ocurrió con Lucifer, ¿no? Este ángel de luz, este ser creado perfecto, es un misterio. El pecado es un misterio. Nunca lo vamos a entender, ni aunque Dios hiciera un esfuerzo por explicarlo, nosotros no lo entenderíamos. Aunque estemos inmersos en él. No lo entenderíamos porque es mucho mayor que nuestro ser, que nuestra mente. Mucho mayor. Lo que sí es cierto es que existe. Otro punto importante, y lo vamos a ver dentro de un rato, un poco en más detalle en las implicaciones terrenas del conflicto, es la libertad. Es la libertad. Y muchos comentan, bueno, si Dios sabía que Lucifer iba a crear todo este conflicto, entonces ¿por qué lo creó? Claro. ¿O por qué no lo destruyó? Y evitábamos un montón de... Y evitábamos toda esta situación. Ese es un pensamiento muy humano. Es un pensamiento muy egoísta, muy de naturaleza caída. Dios crea porque es un ser creador y crea seres libres. Crea seres libres, porque así es Dios. Contrariamente a lo que nuestra cultura, edificación, construcción religiosa o no pueda decirnos, pueda hacernos pensar, Dios crea seres libres. Esto que acabamos de leer es una prueba de que Dios crea seres libres. Que los que pecan son los seres libres, los que tienen un libre albedrío. Satanás era un ser perfecto, Lucifer era un ser perfecto. ¿Podía seguir siendo perfecto o podía elegir otro camino? Bueno, eligió otro camino. Y Dios no lo destruyó. ¿Por qué no lo destruyó? Bueno, hay varias razones. Una es porque Dios respeta la libertad de sus criaturas, la elección de sus criaturas. Y este es un punto importante en el conflicto. Es un eje central, importante en el conflicto. Y ahora vamos a ver. Así que el conflicto surgió en un lugar distinto físicamente del que nosotros conocemos y tal vez lejano en el tiempo. No lo sabemos. Lo que sí podemos inferir es que fue anterior a nuestra creación, a la creación del mundo, de nuestro mundo que conocemos. El conflicto inició antes de nosotros. Antes de nosotros. No comenzó con nosotros, como decía Dios. No fue en la tierra que inició el conflicto. La tierra fue infectada de conflicto, pero no inició acá. Y entonces ahora ahora que tenemos ya un panorama más o menos general, una idea general de cómo inició, dónde pudo haber iniciado, dónde inició y cuál es más o menos la dinámica que tuvo, Dino decía hace un momento que fue expulsado a tierra, ¿no? Y eso nos lleva al relato de Génesis.
que, bueno, nosotros sabemos que el pecado comenzó en el Edén, ¿no? El pecado comenzó en el Edén. Para Eva, nosotros, para claro, nosotros. Eva fue, comió el fruto prohibido y comenzó la desgracia de la humanidad. Bueno, no es tan sencillo, no es tan superficial, no es así nomás. Vamos a ver. Miren, yo les invito a buscar, antes de detenernos en Génesis capítulo 3, les decía en la introducción que el conflicto en su capítulo terrestre, si podemos llamarlo de esa forma, ¿no? Que no es un capítulo menor, es un capítulo muy importante del conflicto, tiene su historia que está registrada en la Biblia, ¿no? Por eso decía que el conflicto es uno de los grandes temas que están presentados en la palabra de Dios, ¿no? Dios se revela a sí mismo, pero también nos revela cosas que tienen que ver con Él y en este caso con nosotros. Y uno de esos temas es el conflicto, ¿no? Y entonces encontramos que después de la creación el hombre cayó. Génesis capítulo 3, ahora vamos a detenernos un poco en eso. Luego fue expulsado del Edén, inició su vida bajo el yugo, el peso del pecado. Finalmente Dios, en un intento por iniciar nuevamente, reiniciar la humanidad, avanzó con el diluvio universal, ¿no? Dice el relato de Génesis, creo que el capítulo 11, 7 o 11, destruyó todo, solo quedaron 8 personas y todos los animales. Parte de la creación. Sí, y los animales que fueron... Como especies. Las especies que entraron en el arca. Bueno, fue un intento de reiniciar, ¿no? La humanidad en buenos términos, con cuadernos con las hojas limpias. Pero no, ya el pecado había hecho su daño. Estaba en la naturaleza, estaba en la genética del ser humano. Por eso muy pronto volvió a rebelarse contra Dios y entonces tenemos la historia de la Torre de Babel, ¿no? Que el hombre desafía a Dios. Dice, yo no voy a sucumbir otra vez ante tu poder. Así que voy a construir una torre tan alta que no puedas inundarla. Y además va a ser tan alta que voy a llegar hasta tu mismo trono y voy a hacerte pelea, voy a darte pelea allá, ¿no? Otra vez el hombre se rebela contra Dios. Bueno, Dios los dispersa y aparece un nuevo comienzo, ¿no? En el llamado que Dios le hace a Abraham, unos años después del diluvio. Unos años después del diluvio, unas décadas después del diluvio, dice, bueno, vamos a comenzar de vuelta, pero vamos a comenzar de otra forma, ¿no? Vamos a ir por el camino largo. Vamos a ir por el camino largo y entonces inicia Abraham su peregrinaje, que de alguna forma encuentra su clímax en la encarnación del Hijo de Dios, en su ministerio, en el ministerio terreno de Jesús y en su muerte. Pero que no termina ahí, termina más adelante cuando la humanidad sea rescatada nuevamente. Pero entonces ahora es más o menos un pasaje muy rápido, ¿no? De cómo la Biblia nos describe este conflicto. Y después hay muchas particularidades, muchos capítulos, podemos encontrar mucho. Pero yo quisiera que nos detengamos un poco otra vez, en el inicio del capítulo terrestre del conflicto. De las llaves. ¿No? Que nos va a permitir a nosotros entender muchas cosas. Yo te digo, en lo personal, Gustavo, entender el capítulo 3, que da para escribir mucho, mucho. Entender el versículo 15, que es el central de todo esto, es para muchas personas que son sinceras al conocer la palabra de Dios, les va a abrir las puertas de muchos libros de la Biblia y entender lo que está hablando ahí Dios, revelando el propósito que tiene ese libro que tenemos ahí en la mano. Bueno, y vamos a leer. Bueno, el capítulo 1, la creación, todo perfecto.
día por día, cómo Dios creó al hombre, creó la naturaleza, el entorno, para el hombre, el ambiente para el hombre. Capítulo 2, Dios coloca al hombre, a la primera pareja, nuestros primeros padres, en un huerto plantado por su mano, ¿no? Le entregó todo, le dio lo mejor y además le puso a cargo el mundo. Le dio a su cargo el mundo. Señoréalo, dice. Ustedes van a señorear el mundo. Señores del mundo. Ustedes son los señores del mundo. Yo les entrego esto para que ustedes lo cuiden. Son los señores. Yo los pongo como señores, cuídenlo, ¿no? Y entonces comienza el capítulo 3, dice, pero la serpiente era astuta. La serpiente. Y alguien dice, bueno, pero ¿cómo una serpiente que habla? Sí, era una serpiente. Pero no era una serpiente común, ni estaba en su estado natural. Había algo más, porque era una serpiente que hablaba. Y no hablaba cualquier cosa. Hablaba cosas muy importantes, ¿no? Y entonces se acerca la serpiente y le dice a la mujer, así que Dios te dijo, no comas de todo árbol del huerto. Qué pregunta tan capciosa, ¿no? Qué pregunta tan provocadora. Dios les había dicho, de todo árbol del huerto puedes comer. Esto está en el capítulo 12, el versículo 16. De todo árbol del huerto puedes comer. Pero de este que está en el medio, no comas, porque el día que comas morirás. Entonces la mujer, a la pregunta de la serpiente, dice, no, 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 no. No es eso lo que dijo Dios. Lo que Dios me dijo es que no coma de este árbol, porque el día que coma de este árbol me voy a morir. Y otra vez la serpiente, con mucha astucia, Pues ya como afrontando, responde, versículo 4, no morirás. La pregunta es, ¿no? Podemos hacernos, ¿qué es lo que quería la serpiente? ¿Quería que Eva comiera del fruto o quería otra cosa? yo creo que quería que dudara de Dios, lo que había dicho Dios. Miren las preguntas que le hizo. Primero, cuando le pregunta, así que Dios te dijo que no comas de ningún árbol del huerto, está presentando a Dios como un Dios restrictivo, como un Dios que no concede libertad, ¿no? Entonces dice, mira, este Dios no te conviene, porque no te deja hacer nada. No es un Dios de libertad. No es un Dios de libertad. Es un Dios de servidumbre, de esclavitud. Y te dice lo que tienes que hacer y no te deja hacer nada. ¿No le suena ese pensamiento? Sí. ¿No le suena esa? Y no estamos hablando de Eva ni de Adán. En la actualidad, ¿no le suena ese pensamiento, ese razonamiento? Sí. Dios no te deja hacer nada. No te conviene Dios. Y entonces cuando la mujer le dice, no, no, pero yo no lo hago, Dios me dijo eso porque me dijo que si yo como del fruto voy a morir. Y la serpiente dice, no, no vas a morir. No solo no te deja actuar libremente, sino que además te miente. Te está mintiendo. Te está privando de algo, dice, versículo 5, dice, Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios, vas a ser como Dios conociendo el bien y el mal. Dios no solamente te está prohibiendo cosas, te está coartando la libertad y te está mintiendo, sino que te está cerrando la puerta a una existencia plena. De hecho, aparte se lo puso delante, pero te tiento para que no lo comas. Te está negando, te está cerrando la puerta, la oportunidad a una vida, a una existencia plena. A Satanás no le importaba. Yo ahora hablo frontalmente, Satanás. Dice, porque en Apocalipsis encontramos en el capítulo
12, versículo 9, La serpiente antigua. que dice, la serpiente antigua, el diablo Satanás. Ahí lo describe quién es esa serpiente. Abiertamente. Entonces, la serpiente no era una serpiente, era Satanás. El adversario, la palabra Satanás, Es adversario. es adversario. ¿Adversario de quién? Adversario de Dios. Entonces, ese ser, ese adversario, ese ser perfecto que se convirtió un momento en adversario de Dios, fue expulsado y debe haber andado por ahí dando vueltas hasta que dijo, bueno, a ver, vamos a probar con esto, que son nuevitos. ¿No? Estaban Adán y Eva, estaba comenzando la historia de la humanidad. Estaba todo nuevo, todo 0 kilómetros, todo perfecto. Estamos hechos menos que los ángeles. Perfecto era. Y entonces dijo, a ver, esto que no, por ahí no se enteraron todavía. Por ahí no se enteraron. Y entonces vinieron. ¿Estaban enterados o no? La verdad que no importa eso. Porque no tiene que ver con que estés enterado o no. Ellos conocían a Dios. Dios hablaba con ellos. ¿No? Si ustedes leen un poco más el relato, van a ver que después dice que vino Dios a hablar con ellos, como hacía siempre, y no los encontraba. No los encontraba porque estaban escondidos. ¿Y por qué estaban escondidos? Porque tuve miedo. ¿Y por qué tuviste miedo? Porque tuve vergüenza. ¿Dónde sacaste eso? Claro, ¿quién te dijo que estabas desnudo? No habrás comido del árbol que te dije que no comieras, le dije. Y bueno, y entonces ahora comienzan a aparecer los efectos de la rebelión. Los efectos de la rebelión. Uno de los principales efectos de la rebelión es ese, el miedo, el temor. El temor a Dios, el miedo a Dios. No el temor de reverencia, no de respeto, no de reverencia, sino el temor de miedo. Adán y Eva se escondieron de Dios. ¿Cómo se van a esconder de un ser que les dio tanto? La vida. Que los puso en un lugar que era incomparable, que los hizo señores de la creación. ¿Cómo le va a tener miedo? Bueno, el pecado, la rebelión, tiene estos efectos en el ser humano. Primero el miedo. El otro le dice Dino, le pregunta a Dios, a Satanás, ¿y por qué hiciste eso si tú sabías que no tenías que hacer? ¿Cuál fue la respuesta? Ustedes lean, pero es ella, la mujer que me diste, me dio de comer. El otro efecto, y lo vemos también en toda la humanidad, en todos los seres humanos, es el de culpar a otros siempre. Incluso de las cosas que yo hago mal, la culpa la tiene otro. Alguien debe ser culpable de que a mí me vaya mal. Alguien debe ser culpable de que yo me pasó esto. Alguien debe ser culpable. Nunca yo. Otro es culpable. Entonces, no solamente nos rebelamos contra Dios, no solamente participamos de la rebelión, sino que además sufrimos de las consecuencias de esa rebelión en nuestra vida, en nuestra existencia. La humanidad sufre de miedo, vive asustada. Hoy lo estamos experimentando más en este tiempo de epidemia, de pandemia. Vive asustada, vive con temor. Pero no hace falta que haya una pandemia, siempre vivimos con temor. Y además desconfiamos unos de otros, y cuando algo sale mal, la culpa la tiene él. Vamos a otros. La culpa la tiene él. Entonces, fíjense, el pecado causó en el hombre el mismo efecto que en Lucifer. Si nosotros volvemos a leer los pasajes de Jeremías, de Isaías, vamos a ver que lo que le pasó a Lucifer es lo mismo que nos pasa a nosotros. Comenzamos a ver a Dios como un enemigo. Y entonces actuamos en consecuencia con eso. Sí, la prescindencia de Dios. De muchas formas. Podemos reaccionar de muchas formas. ¿No? Podemos reaccionar de muchas formas. Enojados con Él, o dándole la espalda, o diciendo que es todo mentira. De muchas formas podemos reaccionar.
Pero ese es el efecto de la rebelión, el primer efecto de la rebelión. Y además el temor, el miedo, ¿no? Yo no quiero saber que Dios no me permite hacer las cosas que yo quiero, me coarta la libertad. Esa es la prédica de la filosofía actual, ¿no? Dios es retrógrado, o sea, Es anticuado. coarta libertad. Ese es un pensamiento de la Edad Media, ¿no? Cuando los hombres iban a la iglesia y el padre les decía todo lo que tenían que hacer y si no estaban de acuerdo los castigaba. Bueno, yo no, de ese Dios no quiero saber nada, Dios es así. No, no es así Dios. Ese no es un problema de Dios, es un problema del pecado, ¿no? Entonces, ese establecimiento de la rebelión en la humanidad, en el ser humano, ha traído estas consecuencias. Pero además, si avanzamos un poquito más, vamos a ver Génesis capítulo 4, versículo 8, otro resultado de la rebelión o del pecado, ¿no? Vamos a encontrar el caso de Caín y Abel. Apareció la primera muerte. No se conocía la muerte hasta este momento en la humanidad. Apareció la muerte. El pecado, la rebelión, el conflicto entre el bien y el mal trae consigo desconfianza, trae consigo temor, trae consigo muerte. Y no solamente en forma directa, sino también indirecta, porque aquellos que quizás no tienen nada que ver contra eso están afectados por el pecado de otros, ¿sí? Es un tema ese que... Y el otro, hablando en términos muy generales, ¿no? Génesis capítulo 6, versículo 5, miren lo que dice. Sí. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. A veces nosotros nos preguntamos frente a un hecho de violencia irracional, nos decimos, ¿cómo es posible que alguien sea capaz de hacer esto? La psicología por ahí no puede explicarlo, da vueltas, no, da y explica alguna cosa, pero si este hombre era un hombre, tenía su trabajo, tenía una familia linda, era un hombre correcto, ¿cómo puede hacer una cosa así? El mal. Otro resultado de la rebelión. Otro resultado, otra forma como el conflicto nos ha afectado a los seres humanos. La maldad generalizada, la maldad explícita y la maldad implícita. Cada vez que yo tengo un pensamiento de mal acerca de alguien, estoy dando lugar a la maldad. Aunque no llegue a materializar algo. De ahí al otro es solo cuestión de circunstancias. Si yo tuviera la oportunidad de hacerlo, seguramente lo haría. Seguramente lo haría. Entonces, las implicancias que tiene este conflicto que es universal en la Tierra, trae consigo estas cosas que acabamos de mencionar. Entonces no es un misterio que los hombres se maten unos a otros. No, no es un misterio, tiene una explicación. ¿Cuál es la explicación? Y que estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal y que nosotros nos vemos afectados por ese conflicto. Estamos involucrados en ese conflicto. Y es interesante que si bien la Tierra no es el centro del universo, es el epicentro del conflicto. Es el frente de batalla. Es el lugar donde se ven
los efectos, los resultados, las consecuencias del conflicto. La naturaleza. La naturaleza, la creación, los hombres, el mundo, la tierra. Nosotros vemos las cosas que pasan, los terremotos, los huracanes, los maremotos, decimos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, Las pandemias. Las pandemias. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Dios hace estas cosas? No, no es Dios. Eso es lo que el adversario quiere que nosotros creamos. Eso es lo que trató de inculcarle a Eva y a Adán, ahí al lado del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero es una farsa, es una mentira. Esto es el resultado de la rebelión contra Dios y de haber tomado parte del lado opuesto en el conflicto entre el bien y el mal. Nosotros somos el epicentro. Pero esto es, como decíamos al principio, de dimensiones universales. No solo nos afecta a nosotros. Nosotros estamos viviendo en carne propia, ¿no?, las consecuencias de este conflicto entre el bien y el mal. Pero las consecuencias finales no son solo para nosotros, son para el universo entero. Porque lo que está en juego no es la vida de los seres humanos solamente, ni la existencia de nuestro planeta. Lo que en realidad está en juego es la persona, el nombre de Dios. El nombre de Dios. Lo que Satanás está tratando de decirle a todo el universo creado es que Dios no es justo, que su ley no es justa. Que Dios es tirano y que su ley es una ley de esclavitud. Y que por tanto, Él no merece ser adorado como Dios. Entonces, fíjense bien. Salgamos de la muerte, de la maldad, de todas estas cosas que hemos mencionado, y vayamos a los ejes centrales del conflicto entre el bien y el mal, del gran conflicto universal. Lo que está puesto en tela de juicio es el nombre y la persona de Dios, su ley, y si debe o no ser adorado. ¿Cuál era el propósito, Dino, de lo que tú leíste? ¿Qué era lo que quería ese querubín que cayó? ¿Qué era lo que buscaba? Colocarse, ¿dónde? En el lugar de Dios para ser adorado como Dios. Tal vez la semana que viene veamos un poquito más en detalle esta parte. Pero quedémonos con esta idea. Sí. Ahora, justamente lo que vos decías, ¿no? Querer ser adorado y somos un escenario al universo. El libro que más muestra este gran conflicto entre Dios y Satanás y que lo revela directamente desde el comienzo hasta el final es el libro de Job. El libro de Job que suponemos, por los historiadores y por los eruditos, es el libro más antiguo escrito de una persona que no era judía. Job no era judío, era de la tierra de Uz, así que era un oriental, de la tierra de Uz. Y en los dos primeros capítulos se habla de dos momentos en los que hay una charla entre Satanás y Dios. ¿Cómo son esas charlas? Es un concilio. Son dos concilios, en realidad. El primer concilio está en el capítulo 1, después del versículo 5, ¿no es cierto? Hasta quizás el final del capítulo 1, en el que se dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová, capítulo 1, versículo 6. Delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Pero no era que se había ido, no lo habían echado a la tierra. Cuando el hombre estaba designado para administrar la tierra, para administrar lo creado de acá de la tierra, lo pierden en este momento de lo cedió a Satanás. Así que no está mal que en otros versículos diga: porque a mí me fue dado, yo lo doy a quien quiero. Satanás
fue a ese concilio, porque dice el versículo 6, dice, vinieron delante de Jehová los hijos de Dios. Acá revela toda la creación de Dios representada en cada una de las creaciones que haya hecho. O sea que revela que también no somos los únicos del universo. Este versículo también revela que no somos los únicos creados y no hay que ir a hacer investigaciones astronómicas. Nos dice acá en el libro de Job que no somos los únicos creados en el universo. ¿Y quién va en representación del hombre? Bueno, va quien era el administrador, el Señor del mundo. El Señor del mundo, Satanás. Este Satanás, que fue en representación del hombre, porque justamente había ganado esa pulseada, le había sido dado todo esto, va a hablar con Dios en representación del hombre. Suceden ciertas cosas con Dios, ¿no es cierto? Pero lo que yo quiero, más allá de la historia, que es importantísima, y que es recomendable, porque Job jamás se entera de que hubo un conflicto y que hubo un concilio y de que hubo una charla entre Dios y Satanás y que él era el medio de todo eso, era como si fuera el trofeo. Es interesante ver cómo se desarrolla esa charla. En el capítulo 2, versículos del 1 al 7, yo voy a leer nada más que el 1 y el 7, dice, aconteció que otro día, o sea que hubo otro concilio separado, vinieron los hijos de Dios, o sea que hubo otro concilio también donde fueron en representación todos los seres creados, para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también, entre ellos presentándose delante de Jehová. O sea que no solamente que hubo uno, sino que hubo otro concilio, y vuelve a Satanás a representar al hombre de la tierra. Y dice que entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. O sea que Satanás no solamente tiene la posibilidad de ministrar la tierra como él quiere, porque es el dueño de la tierra hasta que Cristo vino, sino que hasta ese momento, por lo menos, tenía acción sobre las personas, acciones directas sobre las personas. Entonces nos da la pauta de que este Satanás, que representaba la tierra, que había arrebatado el dominio que le había sido dado al hombre, estaba en conflicto directamente y abiertamente con Dios, batallando por una creación que no había sido de él, pero que se arrogaba. Se la arrogaba usurpada. Es como uno ocupa de una casa, ¿no es cierto?, que toma la casa porque sí, más allá de que tuvieran los dueños. Lo que sí desplaza al dueño y se queda con la casa. Esa imagen, que si bien es un poquito equivocada, pero nos da la idea de quién era este Satanás. Corintios nos da una idea de qué representamos en esto, porque ahí habla de delante de Jehová los hijos de Dios, o sea que había muchos seres, no personas quizás, no sabemos cómo son de otros lugares, pero sí sabemos que había otros seres. Dice, primero de Corintios 4:9, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo del mundo. Cuando habla de la palabra mundo, no se refiere al mundo, sino habla del universo en general, a los ángeles y a los hombres. El versículo 23 del capítulo 14 de Romanos dice, lo que no proviene del pecado, ¿no es cierto? Y si me amáis, dice el capítulo 14, versículo 15 de Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que hay cada confrontación directa de dos oposiciones, los que estaban a favor de Dios y los que no estaban a favor de Dios. Los que estaban a favor de Dios y los que estaban en contra. Ahora, lo que nos revela este capítulo de Corintios, capítulo 4, es que somos para el universo el escenario del mundo. De hecho, la palabra expectación, que habla del capítulo 4, está como la palabra teatrón en el original en griego, y muestra que es como un escenario, como que todos están mirando a ese punto en el que se desarrolla una actividad. El universo entero, como decías vos, Gustavo, está a la expectativa de qué es lo que pasa acá. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cómo se va a desarrollar esto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la efectividad del pecado? ¿Hasta dónde permite Dios que llegue todo esto?
Ahora, quería hacer una acotación sobre lo que vos habías comentado del diluvio, ¿no? Ese versículo 5 del capítulo 6 de Génesis revela que dice que era de continuo solamente el mar, o sea que no había cabida para cosas buenas. Con lo cual, todas esas personas que estaban en ese lugar, así como pasó en Sodoma, en Gomorra, ¿sí? En Adma y Seboín, esos lugares ya estaban perdidos porque no permitía que el Espíritu hablara sobre esas personas y procediera al arrepentimiento. Eso es lo que es el desarrollo completo del pecado. Lo vamos a ver la semana que viene, quizás con más detalle, pero sí sabemos que lo que podemos ver acá es que somos expectantes hacia el mundo, hacia el universo completo, y que el mundo entero, el universo entero, toda la creación, estos que estaban en el concilio, que no son de la línea de Satanás, porque Satanás tiene solamente poder aquí en la tierra, están en la expectativa de qué es lo que va a pasar. Ahora, sería bueno entender, esto es lo que nos da la llave para entender la prolongación del pecado, por qué el pecado, por qué seguimos en pecado y hasta dónde va a llegar esto, por qué permite Dios que sea el pecado de esta manera. Sería bueno que tenemos un problema, las mascotas son complicadas. Justamente el problema del pecado, Dios permite que se desarrolle hasta cierto punto, ¿no es cierto? Lo hizo ante el diluvio, cuando ya no hubo acercamiento del Espíritu Santo y era repelido el Espíritu Santo. Ahora, acá, ¿hasta cuándo va a ser? Bueno, eso lo vamos a ver cuando se desarrolle el gran conflicto, ¿no es cierto? Sí, sí, yo ya cerrando quiero mencionar algo, ¿no? En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 9, está enmarcado en la tentación de Cristo, ¿no? En ese versículo es el momento en el que Satanás, ¿no? Le dice a Cristo, le muestra el mundo, ¿no? Y le dice, bueno, todo esto me pertenece, por usurpación, pero me pertenece. Sí, sí, sí. Yo te lo doy, te ahorro toda esta historia que tú vas a pasar, te lo ahorro todo, si haces solo una cosa, si te postras delante de mí. Y me adoras, ¿no? Sabemos la verdadera naturaleza de lo que quería Satanás. Sí. Ahora, fíjense que la historia de Job, gira en torno a la adoración, ¿no? Porque Satanás le dice, bueno, Dios le dice, ¿no has visto a Job cómo me sirve, cómo responde a mí? Y Satanás le dice, bueno, sí, porque le va bien, porque lo cuidaste, porque le diste esto, porque le diste lo otro. Si tú no le das nada de eso, seguramente no te adoraría. Bueno, le dice Dios, probemos. A ver, ¿por qué me adora Job? Y entonces, bueno, Satanás le causa un terrible daño y la respuesta de Job es inamovible. Dios dio, Dios quitó, alabado sea su nombre. Esa es la discusión. Satanás dice, mira, este es mi mundo, vengo de rodear la tierra, mi mundo. Y Dios le dice, no, no es tuyo, tanto como crees. Ahí hay un hombre que no te adora a ti, me adora a mí. Y Satanás se da cuenta y entonces dice, bueno, vamos a corregir eso. Y viene a la tierra y hace todo lo que él cree necesario para que esa persona no adore más a Dios, sino que lo adore a él, en alguna forma. Bueno, esa situación sigue ocurriendo. La manifestación exterior de nuestra actitud hacia Dios es si lo adoramos o no. Ahora, adorarlo no es solamente inclinarse, no. Adorarlo con tu vida.
el conflicto, el verdadero conflicto, el punto central del conflicto, o el desenlace del conflicto, es a quién adoras. Si adoras a Dios o si no adoras a Dios. No importa después a quién adores. Si adoras a la moda, si adoras el dinero, si adoras a tu persona, si adoras a tus amigos, tu estudio, no importa. Otro ídolo, no importa. O adoras a Dios o no lo adoras a Dios. ¿Lo reconoces como Dios o no lo reconoces? Este es el eje central del conflicto entre el bien y el mal. Y por eso vamos a ver que la resolución del conflicto no es el Armagedón. La resolución del conflicto está acá, en mi decisión, en tu decisión. ¿A quién eliges adorar? ¿A quién reconoces como Dios? De esto se trata la épica, la vida épica de los padres, de los profetas, de los patriarcas, de los mártires, de los cristianos, y principalmente de Cristo cuando vivió, caminó sobre la tierra. La próxima conversación vamos a entrar un poquito más en detalle en esto. Sí, hay una cosa que quería contarte sobre Job, es que así como mostró ese conflicto y la resolución de ese conflicto del último capítulo, que la historia termina bien, es un prefacio para mostrar que lo que está pasando va a terminar bien también. Es asegurado, ¿no es cierto? Es una batalla asegurada. Bueno, vamos a hacer una oración final para despedirnos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque tú estás al control de todo. Especialmente, Señor, porque en este conflicto en el cual tú ya has ganado y quedamos nosotros esperando, Señor, que tú vengas a rescatarnos de lo que ha quedado, te pedimos, Señor, que tú nos cuides, nos guardes, nos vivifiques, nos consueles en cada momento. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Que Dios nos bendiga, que tenga un buen sábado y nos vemos en la próxima conversación. Sí, dentro de 2 semanas.